¿Qué tal, jóvenes? Bueno, pues como les había comentado, vamos a tomar esta clase mediante videos, debido al curso que tengo que tomar. Para recordar un poquito de lo que nos quedamos la clase pasada, veamos. Habíamos visto que dado una base B de elementos B1, B2 hasta Bn, va a ser un espacio vectorial B un vector de B, y dado una combinación lineal de esa base con la cual obtenía el vector B, yo definía la coordenada del vector B bajo la base B como un vector columna cuyas entradas eran justamente los escalares que requería para la combinación lineal. Esto era lo que es la coordenada del vector B en términos de la base B. Después de eso vimos que si teníamos dos bases, digamos la base B1 con vectores Vs y la base B2 con vectores Us, yo podía definir la matriz de cambio de base de B1 a B2, la denotaba así, y era aquella matriz cuyas columnas son los vectores de la base B1 en términos de la base B2. Bueno, vimos un ejemplo. Recuerdan, en R3 teníamos dos bases, esta base ya conocida y esta otra base B2. Bueno, ¿qué pasaba? Pero nosotros teníamos que encontrar a estos vectores en términos de esta base. Eso nos conseguía un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones donde los coeficientes de donde la matriz de coeficientes era justamente esta de aquí, que era tal cual B2. Y los términos independientes iban siendo los vectores de la base B1. Entonces, bueno, tenía algo de esta manera. A la hora de encontrar las soluciones de ese sistema, es decir, llevar las formas causal reducida por filas, por ejemplo con Gauss-Jordan, lo que tenía de este lado era la identidad, y lo que tenía de este lado eran justamente las coordenadas de estos vectores en términos de esta base. Eso quiere decir que lo que yo tengo de este lado, de este sistema de ecuaciones, es la matriz de cambio de base B1 a base B2. Y bueno, ¿para qué nos servía esta matriz de cambio de base de B1 a B2? Pues como su nombre lo indica. Si nosotros tenemos las coordenadas del vector B en términos de la base B1, basta con que la multiplicamos por la izquierda, por esta matriz de cambio de base, y lo que obtendremos serían las coordenadas del vector B en términos de la base B2. Bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Quedamos de ver por qué es que esta matriz funciona. Es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces recordemos la proporción que teníamos. Lo que teníamos era que, dada la base B1 con vectores B y la base B2 con vectores U, de B, ambas de B, y B un vector del espacio vectorial B, entonces las coordenadas del vector B en términos de la base B2 va a ser igual al producto de la matriz de cambio de base de B1 a B2 por el vector B en términos de la base B1. Recordemos qué es lo que tenía la matriz de cambio de base. Era una matriz cuyas columnas eran las coordenadas de los vectores de la base B1 en términos de la base B2. Estas son las columnas de nuestra matriz de cambio de base. Bueno, ahora, sean las alfas, estas alfas y estas betas, las coordenadas, las alfas de B en términos de la base de B1 y las betas, las coordenadas de B en términos de la base B2. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que B es combinación lineal de los vectores B con estos escalares. Es decir, B es la suma desde J igual con 1 hasta N de alfa J por BJ. Y esto de acá, pues que B también es la suma desde I igual con 1 hasta N de beta I por UI. Bueno, entonces, como ambas son bases, ambos lo generan y tenemos estas combinaciones lineales. Ahora, supongamos que para cada vector de nuestra base B1, los Bs, tenemos estas coordenadas, estas gamas. Gama, por ejemplo, para el vector BJ tengo a gamma 1J, a gamma 2J, a gamma NJ. ¿Eso qué quiere decir? Que BJ es la suma desde I igual con 1 hasta N de gamma IJ por UI. ¿Esto por qué? Porque estoy utilizando a la base B2, entonces uso a los Us. Bueno, veamos ahora lo que tenemos.
tenemos que la suma desde igual con 1 hasta de BI por UI, que es la combinación lineal que me da B con la base B2, bueno, es igual a la combinación lineal que tengo con los vectores de la base B1. Pero sustituyendo a BJ, que aquí lo tenemos, es esta suma, lo sustituyo aquí, puedo hacer esto, alfa J lo puedo distribuir dentro de cada una de las sumas y me queda de esta manera. Así que me queda aquí la suma desde J igual con 1 hasta N, de la suma desde igual hasta 1 hasta N de este producto. Aquí, como todo es finito, puedo conmutar las sumas. Pongo primero la suma que tiene que ver con I, después la suma que tiene que ver con J. Veamos que en esta suma, este término no depende de J, por lo que puedo factorizarlo, ¿sale? Me queda de esta manera, ya fuera de la suma que está iterando J. Y voy a intercambiar aquí a alfa y a gamma, nada más de posición, por la propiedad conmutativa. Tengo a gamma de IJ por alfa de J. Pero nosotros teníamos ya algo, vean que esta es una combinación lineal en términos de los vectores US, al igual que esta también es una combinación lineal en términos de los vectores US. Y si estos son base, pues entonces la combinación lineal es única, por lo que los coeficientes que multiplican a cada una de las US, por un lado las betas y por otro lado estas sumas, deben de ser iguales. Esto quiere decir que beta 1 es esta suma, gamma 1, 1 por alfa 1 más gamma 1, 2 por alfa 2, así hasta gamma 1n por alfa n, y así para cada una de las betas. Esto lo podemos ver de otra forma. Lo podemos ver como de su manera matricial. ¿Y qué es lo que tengo? Tendría una matriz de coeficientes que multiplica ¿a qué? A una columna que serían las alfas, y que me daría como resultado una columna en donde tengo a las betas. Nada más que chequemos qué es cada una de estas cosas. Si ven, esto de aquí es esto cuando J vale 1, que es decir, el vector B1 en términos de la base B2. La siguiente columna son las coordenadas del vector B2 en términos de la base B2. La enésima columna es el enésimo vector B en términos de la base B2. Esto de aquí, pues es nuestro vector en términos de la base B1. Y esto de acá es nuestro vector en términos de la base B2. Y esto de aquí fue lo que definimos como la matriz de cambio de base de B1 a B2. Y con eso quedaría la demostración de nuestro teorema.